escuela zapoteca no podía entrar por la puerta principal en mi casa en la Ciudad de México porque era india. Mi madre, como muchas personas de su generación, asumió que lo mejor que podía hacer por sus hijos era cortar radicalmente toda conexión con nuestro pasado indígena. Entonces en mi casa se respiraba una especie de nostalgia de una supuesta aristocracia criolla original. Y entonces nazco en medio de esta relación entre culturas porque yo adoraba a mi abuela y pedía que me mandaran cada vacación a estar con ella en Oaxaca, donde ella tenía un puesto en el mercado. Y entonces esas vivencias se quedaron dentro de mí por mucho tiempo, aunque las hice a un lado los siguientes 30 años de mi vida. Entonces sí hay una cuestión personal directa que fue marginada por toda la empresa del desarrollo, y hasta que pude dejar atrás la cuestión del desarrollo, pude empezar a recuperar. Hay otro aspecto personal que para mí es también decisivo: mi encuentro con Iván Illich en 1983, que era otra cosa que había descartado en los años 70 y que lo encontré personalmente, inmediatamente me entusiasmó. Y la ruta de Iván Illich es, desde mi punto de vista, la ruta clarísima de la interculturalidad. Yo creo que es pionero de todo esto que estamos hablando aquí, que cuando en los años 50 él encuentra lo que su iglesia le está haciendo a los jibaritos, a los puertorriqueños en Nueva York, él se revela, le considera que es algo insoportable. Él introduce la parroquia que le pide al cardenal Spellman, introduce una serie de variantes en la misa, una serie de mecanismos de relacionarse mucho antes que el Vaticano II y mucho antes que se pongan de moda estas cosas. Él está ya introduciendo. Y la historia entera de su vida está asociada a esta cuestión de la interculturalidad. Entonces fuimos, a partir de que lo conocí, empecé a colaborar con él y nos hicimos amigos. Y gracias a él conocí a Raimundo Panikkar, que es otra persona absolutamente central si uno quiere entrarle al asunto. Entonces, de hecho, mis dos maestros, Illich y Panikkar, son los que me hicieron, sin tener ninguna interferencia, me hicieron en los años 90 crear ese centro de encuentros y diálogos. Es imposible presentar en pocas palabras 84 años de vida, pero quizás una breve referencia a mis rupturas puede ser útil para que nos oigan. En los años 50 estaba yo preparado, después de estudios en la Universidad Iberoamericana, 12 años de maristas y 4 de jesuitas. Estaba yo claramente preparado para la que tuve, que fue una muy exitosa carrera en el sector privado. A los 19 años era jefe de personal en una gran compañía transnacional y así. Pero fueron los años de mi ruptura. Me corrieron de las dos compañías en las que fui jefe de personal porque no quise hacer lo que me pidieron. Y eran los años en que Fidel de Castro entraba en La Habana y en que en México estaba el país en revuelta. Fue la más larga huelga de trabajadores de la historia del país, una conmoción muy, muy profunda que me hizo ver que no podía yo llevar una vida decente en el sector privado, y luego corté. Y entonces empecé primero con muy malos resultados, la acción directa, y después peores resultados provee el gobierno directamente. Y después de una docena de años de estar en los más altos niveles, tanto en la planeación del gobierno, planeación del gasto público del gobierno, y luego en la acción directa en grandes programas de desarrollo, cuando estaba yo en 1976 en el riesgo inmediato de que me hicieran secretario de Estado en una nueva administración, rompí para siempre esa liga con el gobierno, convencido de que lo que llamamos todavía Estado es un dispositivo para control, para dominación, pero no puede ser realmente un camino para la transformación social. Y entonces, desde 76, con amigas, amigos, empezamos a fundar organizaciones no gubernamentales. Crecimos tanto que al rato tuvimos que crear una especie de coordinadora de todas estas organizaciones que le llamamos autonomía, descentralismo y gestión. Es interesante que estos términos que ahora ya están muy manejados, en 1980 era como gran anticipación de lo que iba a pasar. Ese aparato existió durante
más de 25 años y con mucho éxito. Trabajamos en más de 20 estados. En 1989 decidí dejar mi pequeño departamento en la Ciudad de México, donde había pasado toda mi vida. Había querido mucho a la Ciudad de México, la quiero aún. Y me vine a vivir a un pequeño pueblo de Oaxaca, a 8 kilómetros de donde nació mi abuela Zapoteco. Y desde ahí estoy dedicado a aprender con los pueblos indígenas de Oaxaca, sobre todo, con otras amigas y amigos que nos visitan. En este camino creo que es importante, por lo que dijiste, que en 83 conocí por primera vez a Iván Illich y inmediatamente me fascinó. Debo decir que cuando él estaba en la punta de su fama y vivía a 60 kilómetros de donde yo estaba, ni siquiera me interesó leerlo. Para nosotros en la izquierda marxista era un cura reaccionario y que estaba diciendo críticas de la sociedad capitalista que no nos interesaban. Pero cuando lo oí por primera vez, porque alguien me invitó y lo empecé a oír en persona y un amigo nos invitó a cenar, quedé fascinado, me puse a leer frenéticamente todos sus trabajos y nos hicimos colaboradores y amigos hasta que murió. Y esto evidentemente tuvo un inmenso impacto cuando yo andaba teórica y políticamente perdido. Es decir, en los años 80, principios de los 80, ya nuestras viejas ilusiones se habían caído. Estaba yo encantado de trabajar en los pueblos, pero no entendía nada y no tenía claridad de qué cosa veía yo en los pueblos. Y Iván me ayudó mucho a ver con otros ojos lo que pasaba en los pueblos. Y en eso sigo, Elías, en eso sigo hasta hoy. Cuando nos estamos planteando hoy el buen vivir en América Latina, no es una pregunta abstracta o una pregunta teórica, sino que forma parte de una lucha muy concreta. Desde finales de los años 40 nos subdesarrollaron, no éramos subdesarrollados. Tenemos que recordar que en aquellos momentos Gandhi estaba diciendo que la civilización occidental era una enfermedad curable y que estábamos finalmente, después de siglos de colonización, tratando de encontrar nuestro propio camino. Él decía, no queremos nacionalizar la dominación británica, no queremos un Estado-nación en India, queremos Hind Swaraj, es que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. En México, el presidente Cárdenas estaba diciendo, soñamos un México de ejidos y pequeñas comunidades industriales, electrificado y con sanidad, donde las máquinas sean usadas para aliviar al hombre de los trabajos pesados y no para la llamada sobreproducción. Queríamos, vistos los efectos de la última crisis del mundo capitalista, encontrar nuestro propio camino. Y entonces vino el desarrollo, nos subdesarrollaron. Cuando el presidente Truman tomó posesión el 20 de enero de 1949, acuñó la palabra subdesarrollo y como nunca antes una palabra se convirtió en una norma universal. Fue aceptada incluso por los enemigos de los Estados Unidos para definir universalmente una forma de la buena vida. A partir de entonces, del 20 de enero de 49, en el mundo entero, incluso en el mundo socialista, la norma fue, se trata de ser como los norteamericanos de clase media. ¿Cuál es el ideal de la buena vida? Un ideal que siempre se gobernó en la sociedad civil, que siempre se definió por nosotros, por la gente, quedó definido por este es el ideal. Esto es muy humillante, muy terrible. Uno no puede ya confiar en sus propias narices porque hay que confiar en las narices de los expertos que lo van a llevar a uno al desarrollo. Ya no puede uno confiar, tener sus propios sueños, soñar sus propios sueños, porque ya están soñados. Se trata de ser como ellos e inclusive soñar sus sueños, no los sueños propios. Así nos pasamos todo este periodo, donde no solamente las fantasías de nuestros líderes, sino nuestras propias fantasías quedaron atrapadas por ese ideal de vida. Contra esto estamos reaccionando. Cuando hoy decimos buen vivir con los pueblos indios de todo el continente, estamos diciendo basta ya de esa definición de la buena vida. Sabemos primero que no tiene ninguna posibilidad factible. No podemos ser como los norteamericanos. Si consumiéramos la misma cantidad de energía por persona que ellos consumen, el planeta estallaría con sus contradicciones ecológicas. No podemos ser como ellos. Independientemente de si fuera bueno o no esa forma de vida, no tiene ninguna posibilidad en la práctica.
Segundo, Truman cuando anunció esto prometía una cierta justicia en el mundo. Los subdesarrollados van a avanzar y van a alcanzar a los desarrollados y entonces vamos a tener una cierta igualación. En 1960, los países ricos eran 20 veces más ricos que los países pobres. 20 años después, gracias al desarrollo, los países ricos eran 46 veces más ricos que los países pobres. Quiere decir que el desarrollo era muy buen negocio para los países ricos y muy mal negocio para nosotros. Contra esto estamos luchando ahora. Cuando nosotros decimos hoy buen vivir, lo primero que hacemos es reconocer nuestra pluralidad. Somos muy distintos pueblos, tenemos muy distintas culturas, distintas comunidades, distintas personas, tienen diferentes ideas de en qué consiste vivir bien. Entonces se trata, la idea de vivir bien, lejos de ser una nueva definición universal de qué cosa es la buena vida, lo que tiene es el contenido de nuestra pluralidad real. Desde distintas partes, con distintas posiciones, con distintos ideales, vamos definiendo por nosotros mismos en qué consiste vivir bien. De esto trata el buen vivir, de reconocer nuestra pluralidad y desde ahí plantear de qué trata el mundo concreto que queremos organizar. Un segundo elemento es cómo afecta en este diálogo la existencia de los mitos. No podemos prescindir de los mitos y ni siquiera podemos verlos. Machado, el poeta español, decía que fe no es creer en algo o ver algo, sino creer que se ve. Con mayor precisión filosófica decía Panikkar, un mito es algo en lo que se cree de tal manera que ni siquiera se cree que se cree. Es la evidencia misma. Quien tiene un mito, para él, eso es una evidencia, es una realidad absoluta, indubitable, no puede poner en duda ese mito, es una evidencia total, no se lo puede cuestionar, ni siquiera ve que está creyendo en eso. Y esto lo lleva a una discusión, lo lleva a un debate. ¿Cómo pueden dialogar, cómo pueden tener una relación culturas que tienen sistemas míticos diferentes? A veces las creencias falsas pueden operar como mitos, pero sin serlo. Por ejemplo, alguien puede tener la creencia, evidentemente falsa, de que el crecimiento económico va a dar bienestar para las familias y justicia social. No importa cuántas evidencias pongamos sobre la mesa, no importa todas las pruebas que pongamos sobre la mesa, él tendrá esta creencia evidentemente falsa que le está funcionando como mito, como evidencia total para él. Pero los mitos no son propiamente creencias falsas. Los mitos, aunque una creencia falsa opere como mito, los mitos realmente son construcciones específicas de una cultura que tienen significado para esa cultura y de los cuales no se puede demostrar si son verdaderos o falsos. Por esto, Panikkar, como mencionó con toda claridad al final de su intervención Esteban Crotz, me hubiera mucho gustado que lo hiciera al principio para que oírlo hablar del desarme cultural. La relación entre culturas, la posibilidad de un entendimiento entre culturas ha de darse a partir de poner los mitos sobre la mesa, sabiendo que eso es un desafío inmenso, que para quienes tienen ya la cabeza occidentalizada, para quienes se afilian a la cultura occidental, tienen que resistir, tienen que renunciar, tienen que poner sobre la mesa mitos tan evidentes para ellos como de que el individuo existe, que el individuo es real, que somos individuos. Se sienten quienes piensan a la manera occidental que son individuos, se piensan como individuos, actúan como individuos, quieren ser individuos, se defienden como individuos, pero resulta que no lo son, que ese es un mito, que es una de sus construcciones. Y tienen el mito de la igualdad o el mito de progreso, y todos estos mitos tendrían que ponerlos sobre la mesa, y a partir de la interacción con otras culturas, ocurrirá que se remitifiquen o que se transmitifiquen o que se conviertan en otra cosa como resultado de esa interacción. Este será un proceso eminentemente político en su sustancia, político en el sentido de la producción de verdad. Lo que estamos discutiendo en esta transformación es la transformación del régimen institucional de producción de verdad, en que una cultura, una sola cultura, ha producido la verdad para todos. Sí, de hecho en nuestra experiencia todavía estamos aprendiendo después de 25 años de practicarlo. Sabemos que no sabemos, seguimos insistiendo en aprender y quizás la principal lección que hemos obtenido en estos 25 años es que no basta practicar.
que debemos estar muy conscientes de que no podemos entendernos, saber bien, aceptar la radical otredad del otro, y entonces quizás abrigarles, nutrir la esperanza de que haciendo cosas juntas vamos a poder tener un tipo de relación. En realidad yo pienso que hay una creciente conciencia, no solamente aquí, en el mundo entero, que estamos en un momento de peligro. El momento de peligro representa dos cosas muy diferentes. Por una parte, creo que existe una conciencia más evidente, salvo en la casa del señor Trump, de que el cambio climático es una realidad que nos está afectando a todos y que es urgente hacer algo, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, que tenemos que reaccionar porque los daños que estamos causando en la naturaleza, en la madre tierra, son tan graves que si no los detenemos ahora, está en peligro la supervivencia misma del planeta, la supervivencia de la especie humana. Esa es una razón de actuar con urgencia, de reaccionar, y una de las cosas que hay que detener inmediatamente es todo lo que llamamos desarrollo, esa forma de capitalismo salvaje que es esencialmente destructiva y que se ha vuelto cada día más destructiva. Como está pasando de ser un modo de producción a ser un modo de despojo, este despojo implica una devastación de espacios naturales a un ritmo sumamente acelerado. Pero el peligro principal lo vemos en otra cosa. Creo que ya hay un consenso universal en el mundo de que estamos al fin de un ciclo histórico, que se agotó el mundo que llamábamos el mundo del patriarcado, del capitalismo, de la modernidad, de la democracia, del Estado-nación, y que estamos en un momento de bifurcación. Y lo que pasa, lo han dicho algunos autores con mucha precisión, es que esta extinción de un modo de vida, de un modo de pensar, no es necesariamente una oportunidad de emancipación, sino un deslizamiento a la barbarie. Esto es lo que estamos viviendo hoy. La sensación de urgencia es que esta bifurcación existe. Es un momento en el que el peligro es que en lugar de capitalismo surja algo peor que el capitalismo. Que la democracia y el Estado-nación era la forma política del capitalismo. Ha sido factores de opresión, de colonialismo, etc. Puede haber algo peor que el Estado-nación y la democracia. Ese es el peligro. Algunos le han estado poniendo con razón la etiqueta fascista, en el sentido de que es un régimen autoritario, un régimen sumamente violento, que tiene una característica. El régimen fascista, lo que es común a todas las corrientes fascistas, es que se crea una especie de mentalidad de superviviente en que frente a la crisis, frente a las dificultades, nosotros vamos a sobrevivir a costa de unos que están abajo. Lo que hoy estamos viendo es que están inventando judíos, es decir, que están descubriendo nuevos sectores de la sociedad que son los que van a padecer este ejercicio autoritario del poder. Se va a buscar la prosperidad, el bienestar de ciertas capas sociales a costa de otras, que pueden llamarse musulmanes, mexicanos, indocumentados, migrantes, cualquier tipo de calificación. Pero el chiste es estar identificando, y esto se ve en Estados Unidos y en Europa y en Canadá y en Japón y en muchas partes, y en México también, se está encontrando una capa caracterizada como inferior, como algo que amenaza, como algo que afecta la situación general y que se elige como una parte que va a ser destruida. Hay un elemento que también es importante. Por primera vez en la historia del capitalismo hay seres desechables. Hasta hace unos años toda la gente era actual o potencialmente utilizable por el capital. Iba a servir de alguna manera. Engranajes en la máquina en alguna parte. En alguna parte. Se hablaba del ejército industrial de reserva diciendo, no, ahorita no los ocupamos, pero un día los vamos a ocupar. Qué bueno que están ahí, presionan a los salarios a la baja, están presionando ahí buscando empleo, un día los vamos a emplear. Y por lo pronto cumplen una función. Ahora, en la situación actual del mundo, ocurre que hay una gran cantidad de gente que simplemente sobra, que ni hoy, ni mañana, ni nunca va a tener utilidad para el capital. Entonces, para el capital son desechables y los está literalmente desechando.
tenemos esta situación de urgencia porque hay millones de personas desechables que están siendo desechadas. Creo que vale la pena acordarnos que hace 24 años, cuando se levantan los zapatistas, una de las palabras que utilizan es esta: nosotros estamos viéndonos como pueblos desechables por el neoliberalismo y no queremos ser desechados. Los pueblos se levantan y se levantan con urgencia porque están siendo desechados, porque no se están simplemente haciéndolos menos o simplemente manteniéndolos en la miseria. Es un escándalo que en 2017 1.000 millones de personas vayan hoy a la cama con el estómago vacío. Tenemos todos los medios técnicos y económicos para que no hubiera una sola persona con hambre en el mundo. Mira, quizás lo empezaría con una referencia muy personal. Mi crisis personal más grave ocurre en los 80, cuando resultaba muy claro en trabajo con pueblos indios, con pueblos campesinos, con marginales urbanos, que todas las categorías en que yo había sido educado no servían. Durante un tiempo pensé que era problema de ignorancia, entonces quería saber más economía, más sociología, más ciencia política, y mientras más aprendía ciencia, menos entendía lo que pasaba en la realidad de base. Lo que yo viví en los años 80 ha ocurrido a escala mundial en los últimos 20 años. Es decir, hay un reconocimiento de la derrota de la academia en este proceso, de la misma manera que los políticos, los académicos, no supieron prever la crisis en la que actualmente estamos, no saben entenderla y mucho menos encuentran maneras de salir de ella. Y yo creo que esto está permeando todas las capas de la sociedad y está llegando a la gente. La gente se da cuenta de esto. La gente se da cuenta que estas cosas que se asumieron como verdad revelada, como que esto es lo que dice la ciencia, son los postulados correctos, es lo que dicen los que saben del asunto, que no sirven, que no valen, que no se han cumplido sus pronósticos, que no se han cumplido sus planteamientos, que no corresponden a la realidad. Se está dando algo que se construye espontáneamente, que algún pensador llamaba el saber histórico de lucha. Es cuando desde la propia gente, desde su experiencia directa, se junta con algunos estudiosos y la combinación de estos dos elementos da el saber histórico de lucha. Los estudiosos lo que han hecho es recoger experiencias del pasado, sistematizarlas, formalizarlas y compartirlas. Yo creo que esto es lo que se está dando. Cuando a principios de los 90 echamos a andar el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, lo que nos imaginamos es que el siglo XXI tendría esto como el principal tema. Más que las crisis económicas, financieras, políticas, sociales, la cuestión de este siglo es cómo se ponen en relación personas de distintas culturas, religiones, concepciones del mundo. Yo creo que el cambio para muchos de nosotros, que ya en algunos lleva ya bastante tiempo, es que no vemos arriba un camino de solución. Me gustaría distinguir entre lo que se considera idealismos, como el tener un ideal, tener un compromiso con la justicia social, tener un compromiso con una forma no patriarcal de vivir, etcétera, etcétera, que son ideales, que son formas de vida ideales, que podemos tener un compromiso con ellos como ideales, y lo que desgraciadamente definió durante más de 100 años la forma de organizar la lucha social. Si la lucha social estaba organizada en términos de llegar a un punto idealmente definido, se trataba de tomar el poder, se trataba de conquistar una gran reforma legislativa, se trataba de llegar a un punto ideal, y esto es lo que yo creo que ha provocado el fracaso sistemático de las grandes luchas sociales. Lo que de alguna manera tenemos que reconocer es que esos ideales, que pueden ser formas abstractas de la realidad, que tomamos como si fueran reales. Si decimos la realidad nacional, la realidad global, creemos que de veras son reales, pero no son reales. Lo único real que tenemos es la realidad concreta, inmediata que tenemos. Y entonces nuestro reto principal sería cómo arraigamos la lucha social, cómo la hacemos concreta, cómo la hacemos que se exprese en la forma que corresponde a nuestra condición como seres mortales, humanos, sencillos, limitados. Se trata de arraigar nuestras luchas y no perderlas en el vacío
hacia realidades que en realidad no son reales, que son puros ideales. Yo creo que hay un aspecto que nos unifica cada vez más, que es las cosas que estamos en contra. Y esto realmente une a muchísima gente. Yo creo que es relativamente reciente que nos unamos en la lucha contra el patriarcado. Como que no estaba a la vista de todos, que esto es las últimas décadas que de pronto sí se acentúa y que ponemos en el centro de nuestros antagonismos, digamos, la lucha antipatriarcal, que es muchas veces una lucha que empieza por nosotros mismos, es el patriarcado que llevamos adentro, claro. que somos parte de ese problema. Hay una lucha ya cada vez más clara contra el capitalismo. Hasta hace pocos años para mucha gente era el régimen, era la realidad, era algo con lo que necesitabas lidiar todos los días. Te podía parecer bueno, regular o malo, pero era una realidad que había que tomar tal cual. Y yo creo que en los últimos años sí ya hay una posición muy clara anticapitalista. Yo pienso que esto incluye también una lucha contra las viejas formas que buscaban la toma del poder estatal como condición de toda transformación. Y de pronto el poder estatal se convierte en el problema, no en la solución. Hay dos cosas que tenemos que escuchar. La primera es el estruendo del mundo que se derrumba. Yo creo que los de arriba no lo están escuchando, lo quieren negar, lo niegan sistemáticamente, se tapan los oídos. Creo que es inevitable oírlo, pero que se tapan los oídos una y otra vez para no oírlo. Pero la gente no puede dejar de escuchar ese derrumbe. Lo que es mucho más difícil es escuchar el mundo que surge. Porque, entre otras cosas, esto requiere realmente nuevas orejas. Es decir, estamos acostumbrados a oír los ruidos del pasado, los ruidos anteriores. Y aquí esto requiere nuevas orejas, nuevas miradas, nuevas maneras de experimentar el mundo. Y es más, tratan de taparle las orejas a los demás. No solo se las tapan ellos, sino que no oigas estas pendejadas, no oigas que esto que están diciendo. Tienes que seguir oyendo lo que es mi rollo. Si se trata de eso, entonces la nueva forma de la revolución tiene que tomar formas radicalmente diferentes a las anteriores. Y eso no lo oímos. Algunos no lo queremos oír. Algunos nos tapamos las orejas porque no es nuestro rollo, porque no es nuestro patrimonio revolucionario, porque no es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Siento que hay hasta una resistencia a oír el mundo que surge, que descalifica demasiadas cosas. No solo descalifica lo de arriba, sino descalifica a muchos que pretenden estar abajo. Y entonces esta condición común es condición de supervivencia. Si no existimos como comunidad, no existimos como pueblo si no es en lo común, si no es una agregación de individuos, no es una agregación de personas separadas o de familias separadas, sino que existe como una realidad común, tiene un arraigamiento, una realidad, un asentarse en un espacio determinado. Ha cambiado la noción de soberanía alimentaria. Es simplemente que somos nosotros, nosotras, los que vamos a definir qué es lo que comemos y nosotros somos los que vamos a producirlo, vamos a cultivarlo. Y esto que parecería una ambición muy linda, pero un sueño muy lejano, es exactamente lo que está ocurriendo, lo que tenemos que hacer, lo que define realmente la naturaleza de este evento. Tomar el asunto en nuestras manos. Es lo que estamos haciendo. Actualmente, hoy, pequeños campesinos, principalmente mujeres, alimentan al 70% de los habitantes del mundo. Quiere decir que el agronegocio, que posee más de la mitad de los recursos alimentarios, solo está alimentando al 30% y ya sabemos cómo lo está alimentando. Nos reunimos para decir, basta ya, que ha llegado la hora, el momento de que tomemos el asunto en nuestras manos y nosotros definamos qué comemos y nosotros también seamos capaces de producirlo. ¿Qué podemos clasificar lo que pasa en el mundo hoy de tres maneras? Está el sistema educativo oficial o el sistema educativo privado. Ese sistema educativo tiene un montón de gentes que están peleando adentro por mejorarlo, por transformarlo. Son reformadores del sistema educativo
convencional. Tenemos un gran grupo de personas que están trabajando en lo que se llama educación alternativa, distintas formas de educación. Se utilizan distintos procedimientos, distintos métodos y se busca una forma de educación que no tenga los vicios más característicos del sistema oficial. Quizás el campeón, el líder de esta segunda corriente es Freire, que denunció los males del sistema educativo formal, que habló de un sistema de educación básicamente para controlar, dominar y oprimir, y propuso una educación liberadora. Pero hay una tercera corriente, y que desde mi punto de vista es la que está teniendo hoy más gente en todo el mundo, en donde quizás haya ya miles de millones de personas que están en esta tercera corriente, que son gentes que están tratando de escapar de la educación. No es la educación formal establecida, no es la educación alternativa, sino que son alternativas a la educación. Es decir, son los que queremos no tener ninguna forma de educación, los que queremos escapar de la idea de educación, del principio fundamental en que la idea de que el educador sabe más que el educando de lo que el educando debe y quiere aprender. Estamos pues luchando por la libertad de aprender.